Hola, buenas noches. Acá estamos en Bogotá, en la sala de la casa, al lado de una hermosa fuente, para hablar un poco de este video que nos toca por turno en el mes de agosto. Estábamos hablando con Juanis que es un mensaje que uno quisiera compartir en estos momentos. Y justo pensábamos en que es una época de mucha, digámoslo así, negatividad. Estamos tal vez en uno de los momentos más difíciles que hayamos vivido en los últimos años a nivel mundial. Hay guerras, una situación de una inflación muy elevada que obviamente está poniendo a la economía en una situación compleja. El haber salido de una pandemia nos genera obviamente todavía unos dolores que como economía y como humanidad tenemos. Venimos viendo, los que vivimos en América Latina, temas sociales complejos porque obviamente la pandemia dejó mucha gente económicamente afectada y naturalmente se pregunta uno si esto es una situación que a veces yo creo que hace que la gente quiera, y lo he escuchado, partir, decir que está muy dura la situación, que las vibraciones del plano físico se ponen mucho más densas. Y todo esto que pasa, a veces uno piensa y dice, pues yo creo que pues es obviamente función del final de ciclo, puede ser una situación natural planetaria, pero más allá de algo que es obvio y que creo que hemos hablado mucho de que naturalmente en esta época iban a darse muchos estos acontecimientos, también hay que reconocer el progreso de esta humanidad y, y de eso quería hablar. A veces uno se queda, yo creo que es natural que el ser humano le guste hablarlo, ver lo negativo. Y quiero resaltar algo que dijo Kim en alguna de las reuniones que tuvimos en los Zooms. Dijo, bueno, que no es para nada esta la época más difícil que nos habrá tocado vivir, que seguro hay momentos mucho más difíciles que hemos pasado como humanidad y como individuos en estos últimos años, en estos últimos milenios. Y sin duda es así. Y creo que a veces, aunque no voy obviamente a concluir que la situación es para nada color de rosas y es un cuento de hadas, pues sí hay también cambios importantes que cuando uno mira un poco la historia de la humanidad de estos últimos 2000 años de legado del maestro, de siembra, pues sí es muy diferente el mundo que hoy hay con el mundo inicial de comienzos de esta era. Una época donde existía la esclavitud, donde Roma era sin duda una potencia y una potencia guerrera que dominaba y obviamente imponía por la fuerza la voluntad, donde había muchos atrasos en muchas razas, se generaban situaciones muy difíciles, no había un respeto por la mujer, no había un respeto por la vida. Y creo que si uno mira simplemente ese mundo, es un mundo donde hablar de derechos humanos era algo que pues, no existía, más allá de seres elevados y de obviamente culturas y razas muy particulares que por su avance lo habían de alguna manera identificado, pero en general era una época pues, muy difícil. No había avances tecnológicos, todos los avances tecnológicos, digámoslo así, en el esplendor, incluso de la época griega, se había perdido y estábamos en un momento otra vez de oscurantismo en algunos momentos. Y si no, estábamos a punto de caer en oscurantismo de los primeros siglos. Con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría se pierde un avance increíble que la humanidad tenía. Uno podría hablar que casi 2000 años se perdieron hasta que la humanidad en el Renacimiento vuelve a la senda de volver a tratar de digámoslo así, de avanzar en el arte,
en la astronomía, en la ciencia, en matemáticas. Éramos pueblos incomunicados, claramente, totalmente incomunicados. Naturalmente habían pueblos como la raza árabe, China, que capaz que tenía mucho más avance, pero eso no ayudaba al resto de países o de tribus o de conglomerados que existían en la época. Era sin duda una época mucho más difícil que ahora. Si uno mira esta siembra de estos 2000 años, desde que empezó el proceso a hoy, si uno realmente lo mira, como haciendo un balance de lo que fue este legado, de todo lo que se sembró, todo lo que, obviamente con grandes mártires, con grandes sacrificios, con grandes situaciones difíciles, muchas lágrimas y mucha sangre, diríamos, mucho sudor y mucho esfuerzo, muchos seres que dieron todo por transformar este mundo de a poquito. Y cuando uno ve realmente los primeros 1500 años, es poco el avance, son más reinos, sigue siendo muy igual al principio, digamos, ese principio que había en los comienzos de esta era. Vemos a los vikingos aparecer, vemos a los ingleses, vemos a los franceses que se forman, los reyes, todo lo que vemos. Pero realmente el cambio grande tenía que durar casi que 1500 años para darse con la llegada del Renacimiento. Como que hasta allí vemos que realmente la humanidad vuelve a encauzarse y se habla de vuelta de ciencia, de religión, de arte. Y bueno, creo que todos lo sabemos. Tampoco fue fácil ese inicio con una iglesia muy dominada por el miedo a la verdad. Entonces la Santa Inquisición quemando a todos los libres pensadores, Galileo obligado a decir que la Tierra no era redonda, pero esa dinámica y esa fuerza ya estaba aprendida en el Renacimiento. Y de allí para acá es impresionante la evolución. Ya tenemos en el año 1600, por ejemplo, todo el cálculo y empieza la física a desarrollarse, las bases de la mecánica. En 1700 y 1800 se consolida muchísimo más. Incluso vemos ya pensamientos como la de la Revolución Francesa, donde esta idea de fraternidad e igualdad, de respeto por la vida, que es la chispa de la revolución, se enciende y empezamos a hablar de derechos humanos. Es el nacimiento que se da en ese momento de una nueva forma de pensar. Toda la ilustración francesa, todo lo que está pasando en Inglaterra, vemos realmente un mundo cambiante. América se ha descubierto como tal, como digamos, y se ha integrado al viejo continente. La navegación empieza a desarrollarse y claramente, lentamente empiezan esas ideas que durante 1800 nos llevan a, por lo menos en América, a la libertad de muchos países, a tener una idea de una conciencia nacional y un desarrollo cada vez más vertiginoso ya en la física, todo el electromagnetismo que va a ser clave para la generación de energía eléctrica que se da durante el siglo XIX, y que nos encontramos con un siglo XX riquísimo en investigación, la física cuántica, la física de partículas atómicas, todos los avances de la relatividad general que de 1905 se plantean y que se consolidarán durante los primeros 10, 15 años de este siglo, el desarrollo industrial, y poco a poco, el pensamiento va cambiando.
Eh, Sin duda alguna, el gran pensamiento kardeciano del siglo XIX, las ideas del espiritismo que surgen en la comunidad científica internacional y que empiezan a ser de allí tomar esta base y o sea, a maximizar unos conocimientos, eh, a divulgar unas nuevas teorías. La creación de la imprenta hace que ya los libros sean fáciles de acceder. Ya estamos hablando de un mundo donde el vapor permite que haya locomotoras, hay navegación, la medicina empieza a desarrollarse a una velocidad también muy grande, se descubre la penicilina, que va a ser fundamental para salvar vidas. Y empezamos a entrar a una cultura distinta, a un conocimiento distinto, a una aceptación por el otro. Creo que en ese vértigo de cambio, pues nos enfrentamos a dos guerras mundiales, que naturalmente sabemos que era, de parte creo que era necesaria por temas kármicos, sea vivirlo, pero claramente pues iban a ser muy complejas, iban a transformar el mundo y a partir Europa en muchos pedazos. Y de allí una nueva, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues surge un poco más en equilibrio, trata de construirse una paz en equilibrio. Bien o mal, creo que sin duda no es perfecta y lo sabemos, lo vemos ahora, que sigue fragmentándose. Pero a medida que se acerca al final, también vamos viendo cómo aparece muchísimo más la información. Ya es muy fácil acceder, están las bibliotecas. Ya una persona como Stephen Hawking, con sus teorías del universo, del origen del Big Bang, ya no lo quemamos en una hoguera, ya vamos a escucharlo a Cambridge, vamos a comprar sus libros. Ya existe una nueva conciencia y sin duda, cuando ya estamos a puertas del final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, un avance nunca antes visto en computación, nunca antes visto en la conectividad del mundo. La llegada a Internet transforma todo de una manera increíble, permite cerrar brechas entre países más desarrollados y menos desarrollados. Creo que el intercambio es algo que existe. La esclavitud que existiera durante alguna parte del siglo XX, pues lentamente se va apagando. Incluso lo vemos en personajes como Martin Luther King, con un pensamiento muy de fraternidad y de igualdad entre el pueblo de color de Estados Unidos y el pueblo blanco. Se empiezan a cerrar brechas, y claro, hay mucho por hacer, pero lentamente los países, aunque unos siguen muy atrasados, sabemos en África, sabemos en algunos países de América, pero también vemos que otros países vienen a una velocidad increíble. Ya el acceso a salud empieza a estar en todo lado, de una muy buena calidad, baja la tasa de mortalidad, la educación es posible, incluso hoy, hasta virtualmente podemos aprender cosas, tenemos acceso a conocimientos de las mejores universidades del mundo desde donde estemos. Hay un cambio en la mentalidad de un planeta que acepta, bien o mal, mucho más la diferencia. Hay grupos que pueden aparecer y ya no tienen temor de mostrarse, y empieza a haber un despertar muy grande de estos conceptos que, digamos, empezaron a sembrarse desde el principio. Claro, estamos viendo el final del ciclo y como que todo esto que uno diría va bien, pues tiene obviamente sus lados oscuros. Todavía vemos que no tenemos la capacidad de tolerar y en lugar de ver países colaborando para desarrollar y acabar con el hambre mundial, pues vemos como
económicamente nos beneficiamos, cómo yo hago un avance tecnológico que me beneficia, cómo yo invado un país, cómo yo hago una jugada económica de un bloqueo. Es claro que no hemos llegado a donde debemos estar, todavía falta mucho, hay todavía mucha maldad en el mundo, pero creo que también hay que reconocer que es impresionante el cambio que ha tenido la humanidad de los 2000 años para acá, sobre todo de 500 años para acá. Es increíble del Renacimiento a hoy, en estos 500 años, que pasa que son un par de vidas, no habremos vivido 8 vidas, que pues no es nada. Ya vemos cambios muy importantes en el mundo. Creo que nos estamos preparando para entrar a una nueva era. Y creo que no va a ser fácil, obviamente va a ser violento el cambio, es el final del ciclo. Sabemos también que era necesario que tenga una magnitud, que pasen cosas, que sucedan cosas. Y yo creo que sin duda lo vamos a ver y van a ser momentos difíciles. Pero claramente no es este el peor momento que hayamos vivido. Creo que claramente es muy relevante reconocer que todo ese trabajo que se hizo y que empezaron sin duda un puñado de hombres, tal vez en el mar de Galilea, seguido de los esenios, y obviamente almas afiliadas a la alianza, con el apoyo obviamente de nuestros maestros, pues sí ha funcionado y ha sido fundamental para un mundo diferente. No perfecto, con muchas oportunidades de mejora, pero que va en su ritmo. Ahora nos enfrentamos a un último y difícil paso. El cierre de estos 2000 años, el cierre de 2000 años de oportunidades y de enseñanzas. El momento de, como decimos, de la verdad, de la evaluación. Y allí quedará un legado para una nueva humanidad que empezará a quedarse en este planeta. Algunos llegando de otros lados, otros que son los de acá que se mantienen. Y bueno, pero uno ve que creo que los próximos años, tal vez no lo veremos en vida, pero tal vez sí, tal vez no. Pero por los próximos pocas vidas, estamos seguros que esta humanidad va a ser muy distinta. Hay una conciencia diferente. Y sí, quería hablar de esto porque creo que tal vez uno nunca mira en retrospectiva lo que implicó todas estas siembras. Y cuando uno a veces mira las dificultades siente que no valió la pena y creo que no es así, creo que sí valió la pena. Creo que claramente somos una humanidad mejor y creo que este es como el punto importante de todo. Creo que esa oportunidad del maestro nos da con su sacrificio de detener la destrucción del planeta, como algo, digamos, está referido en la obra. Esa segunda oportunidad que nos da, que son 2000 años. Para mucha gente, incluyéndome, ha sido fundamental para aprender, para crecer. Es impresionante todo lo que este mundo nos ha enseñado y creo que habrá muchos todavía nos va a seguir enseñando. Y creo que claramente vale la pena y eso, de eso se trata este video. Compartirles esa visión un poco optimista cuando uno mira hacia atrás. Sí, obviamente realista, porque no quiero negar que pues no son tiempos fáciles y bueno, por el rol que tengo, pues, tengo más acceso a información un poco y obviamente comprendo, pero es otra humanidad, es otro planeta y estoy seguro que el futuro viene a ser muy muy poderoso, muy bueno. Creo que vamos a realmente, estamos dejando un legado para una humanidad que va a poder aprovechar y aprender de todo lo que quedó y arrancar con unas bases muy sólidas a construir un edificio. Como dirían, hemos construido unas buenas bases sólidas y hay que trabajarlas. Hay mucho en nosotros que nos deja ver la felicidad de la vida y la magia de todo, pero creo que está ahí y es contundente. Creo que no hay nada que pueda
sería una locura decir que no hemos cambiado para bien como humanidad. No es perfecto, pero sin duda es un cambio muy relevante y muy positivo, y que, claro, con un plan que no va a ser fácil, con las situaciones difíciles que se tendrán que vivir, creo que el futuro pinta mejor, y creo que eso hay que agradecerlo profundamente por esta segunda oportunidad y de 2000 años más de poder sembrar y arreglar cosas. Y creo que podemos decir, pues, gracias por esto, porque sin duda valió la pena. Eso era. Muchísimas gracias por dedicarme unos minutos a verme y a escucharme. Feliz noche, o feliz tarde, o mañana, donde quiera que estén y a donde quiera que me escuchen.